tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hacía rato que no hacíamos un programa de Sin Censura, pero bueno, hoy estamos retomando este espacio aquí en Regeneración Televisión y nada más ni nada menos que con un amigo entrañable que merece mi mayor respeto, afecto. De muchos años nos conocemos. Aquí en Oaxaca nos conocemos pues casi todos, para bien o para mal, pero en este caso es para bien, y él ha tenido un desempeño en el ámbito empresarial, en el ámbito también político, en el ámbito social, en los ámbitos fundamentales de la vida pública que se tiene en nuestro estado, y también la ha tenido a nivel nacional, donde ha ocupado cargos relevantes, importantes, que tienen que ver con el desarrollo del país y de Oaxaca. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi amigo Gerardo Gutiérrez. Gerardo. Gracias, mi querido Raúl. Saludo a todo el auditorio, por supuesto, y con mucho gusto y mucho cariño, como tú bien dices, es una amistad de vida. Así que aquí estamos. De muchos años. Y bueno, a mí me ha pasado algo muy interesante, porque luego cuando hacemos programas o conversaciones, y nuestros programas o nuestras conversaciones las escuchan, las ven los jóvenes, luego te preguntan, bueno, ¿y esos quiénes son? ¿No? Porque una de las cosas que creo que a veces se descuida es precisamente la memoria histórica. Aquí en Oaxaca sucede, hay muchos personajes, personalidades, hombres, mujeres, que han aportado a la vida de Oaxaca en muchos sentidos, desde la cultura hasta el ámbito económico, político, y luego se pierden en el espacio, en la historia. Entonces, creo que es muy importante empezar esta conversación presentándoles, obviamente, como ya lo hicimos, a Gerardo Gutiérrez Candiani, pero también que un poco Gerardo nos platique una breve semblanza de quién es Gerardo Gutiérrez. Gracias, Raúl. Siempre es difícil hablar de uno mismo. Bueno, pero tú tienes mucho. Mira, yo, sobre todo, mi parte pública se dio en los organismos empresariales. Hace muchos años, y ahorita estábamos haciendo un recuento de hace, cuánto más o menos, porque me hiciste favor de regalarme unas fotos, que todavía me veía muy joven. Fue cuando yo era presidente del Centro Empresarial de Oaxaca. ¿Dónde las tienes, por cierto? ¿Están allá? A ver, pásame las fotos, por favor. Entonces, eso, digo, ya no me acuerdo exactamente el año, pero debe de haber sido hace unos 20 años. Sí. Donde... Mira, aquí dice 2004. 2004. Sí, rumbo económico. Vamos a ponerlas. Sí, rumbo económico, mire. Sí, yo creo que yo... A ver, ¿sí? ¿La puedes tomar? Ahí está Gerardo Gutiérrez haciendo uso de la palabra, ¿sí? En un foro. Es un foro, ¿no? Rumbo económico. Sí. Sí, quedó, ¿entró? 2004. Y bueno... perdón, que este es del rumbo económico. Que estás con un personaje de aquella época, que es en el mismo acto. Sí, que es... ¿no? ¿Quién es Gavino, no? Sí, el señor Cue. Sí. ¿No? Digo, yo creo que era senador. Era senador seguramente, ¿no? Y luego también, ya para terminar, para que vean la pluralidad de nuestro amigo Gerardo, a ver si reconocen aquí estos dos personajes con los que está hablando. ¿Ya? ¿Está? En ese tiempo con el gobernador Murad y del otro lado Jorge Castañeda, que es un gran amigo mío. Sí. Entonces, pues esa fue la época cuando yo empecé mi participación en los organismos empresariales en Oaxaca, que tuve la oportunidad de ser presidente de Coparmex Oaxaca. Luego tuve una carrera con cerca de 8 años, hasta llegar a la presidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de Coparmex, que como tú sabes, pues es uno de los órganos
más importantes a nivel nacional. Te ves modesto decir que es uno de los más, yo creo que es el más relevante en trayectoria, en presencia, en los personajes que aglutinado. Sí, yo creo que no se entendería la transición democrática y el fortalecimiento de muchas instituciones como hoy el INE, el Banco de México y todos en la participación. Porque era una organización independiente, claro. Además con grandes liderazgos, como Cloutier, tuvimos al primer gobernador Rufo de oposición, también de las filas, hoy hay gobernadores que salieron de ahí, en fin, es un organismo muy sólido, muy crítico, siempre ha ejercido con mucha libertad y con mucha autenticidad los pronunciamientos a favor del sector empresarial en una defensa legítima y también a favor de las mejores causas de México. Ahí tuve 2 años y medio como presidente de la Confederación Patronal y luego tuve la oportunidad de participar y en una campaña, como también fue en Coparmex, y ganar, y fui presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula máxima del sector privado mexicano. Aglutina a más de 2,000 organizaciones empresariales de todo el país, representa a todos los sectores económicos de México, y bueno, pues fui ahí 4 años el presidente, y pues en ese caso el máximo líder nacional empresarial. Me tocaron procesos muy importantes, dimos muchas luchas, procesos de modernización económica, me tocó coordinar y negociar las 11 reformas estructurales de este país, que yo creo que después del NAFTA, de lo que fue el Tratado de Libre Comercio para América del Norte en ese tiempo, yo creo que había sido y fue el proceso de modernización más importante que hubo en los últimos siglos de este país. Entonces tuvimos una gran participación y de ahí yo terminé, tuve algún tipo de invitación para ver la posibilidad también de ser candidato a la gobernatura de Oaxaca. Al final no se dieron las cosas. Lo que sí fue que ayudé en un proyecto que yo estaba convencido y que estoy convencido que es una pena que no se le haya dado seguimiento, que fue la creación de las zonas económicas especiales en el sureste de México, con la idea de darle una vocación productiva, generar las condiciones necesarias y suficientes para que el sur-sureste se pudiera desarrollar. Tú encabezaste ese proyecto. Sí, y también, incluso, yo recuerdo alguna vez que conversamos, eso fue en la época del presidente Peña, así la época del presidente Peña. Y tenías muchos proyectos para Oaxaca. Sí, fue un proyecto público-privado que a mí de alguna manera me torcieron la mano para participar, porque nosotros teníamos varios instrumentos de comunicación y de agenda con el gobierno, con el Congreso, con los sindicatos. Teníamos el Consejo para la Productividad, para la Competitividad de México, y en ese y muchos otros más. Y ahí yo presenté con el sector privado la idea de desarrollar, como en muchos otros países. China, no se entiende el desarrollo industrial de China sin las zonas económicas, darle una oportunidad integral al sur-sureste. Y creamos las zonas económicas especiales en 7 estados, donde se generaron condiciones especiales para la inversión, donde íbamos a potencializar la inversión por primera vez en la historia de México, íbamos a generar infraestructura productiva, habíamos hecho planes para cambiar con las universidades del sur-sureste los planes de estudio de acorde a las vocaciones productivas naturales de cada zona. Era un proyecto muy importante. Teníamos en ese momento una perspectiva de más de 35,000 millones de dólares para el sur-sureste. De inversión en los próximos, en ese tiempo, 10 años. Se habían dejado ya encaminados proyectos productivos por 8,700 millones de dólares. Realmente era un gran proyecto que, por desgracia, pues esta administración federal la desechó, como muchas otras cosas. Entonces,
Ha sido parte de la vocación de los últimos 20 años que hemos tratado, y en este específicamente me interesó mucho porque era uno de los estados más importantes y con mayor capacidad para el desarrollo, las oportunidades, la generación de empleo bien remunerado y mejorar las condiciones de vida de los oaxaqueños, pues era mi estado. Claro. Y por eso fue una de las cuestiones que yo acepté a este proyecto público-privado. Era un proyecto público-privado, no un proyecto de gobierno. Excelente. Bueno, pero ya no prosiguió, y ahora, ¿cuáles son a tu juicio las condiciones que prevalecen en Oaxaca en materia de desarrollo? Te preguntaría, y esto lo ligaría con las políticas públicas que ahora se están implementando, el transísmico, el interoceánico, todos estos temas que están en el momento. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este proceso? Mira, yo creo que el sur-sureste no se va a desarrollar si no generas las condiciones. Y las condiciones principalmente tienen que ver mucho con infraestructura y educación, ¿no? Independientemente también teníamos toda la parte fiscal, de incentivos fiscales, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Era muy importante. Pero por más que si no existe la infraestructura y si no puedes encadenar las inversiones locales a los sectores productivos nacionales e internacionales, es muy difícil que se dé la inversión. Por eso era una visión integral. Hoy México está pasando, yo creo que por la mayor oportunidad de su historia en inversión, que por desgracia se está desaprovechando. En el 2022 tuvimos 35 mil millones de dólares de inversión, un poquito más, 35.200 millones de dólares, que no es menor, pero con las condiciones económicas globales, que ahorita las explico un poquito más, podríamos estar por lo menos en una cifra 3 veces mayor, ¿sí? Entonces, hoy cambió, hay una cosa que se llama el nearshoring, que seguramente lo has oído, que es que a raíz de la pandemia cambiaron las estructuras para el suministro de las cadenas productivas y de las cadenas de valor. En vez de hacerse globales, eso no quiere decir que la globalización acabó, simplemente se regionalizó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy, con la confirmación del TECMEC, con la reafirmación del TECMEC, lo que sucedió es que hoy México tiene una vocación única para sustituir muchas importaciones, o sea, muchas cosas que se fabricaban, por ejemplo, en Asia, principalmente en China. China, tú sabes que tiene un conflicto con Estados Unidos, sabido. Total. Eso es un gran beneficio para nosotros. El tema de los fletes, del aumento de los fletes que ha sido brutal, es otra cosa que nos beneficia. Y este nearshoring, que es lo que está hoy de moda, es lo más importante porque hoy a los grandes productores en sectores estratégicos regionales les interesa que todos sus insumos estén cerca. Entonces México por eso ha recibido esa capacidad, ese volumen de inversión. Pero la realidad es que si nosotros hubiéramos seguido con una reforma tan importante como la reforma energética, y lo digo, es muy importante el petróleo, pero es mucho más importante para la productividad y la competitividad del país la electricidad y el gas. Tener electricidad y gas, sobre todo electricidad competitiva y limpia, es fundamental para el desarrollo de las empresas y del país, porque además hoy las empresas grandes a nivel global, si no tienes energías limpias, no puedes instalarte en muchos países. Entonces, la reforma energética iba más por el sector eléctrico y de gas para darle competitividad, productos limpios, de calidad y accesos. Eso también fue yo creo que ha sido un terrible error del gobierno actual haber parado esta reforma, quitando el tema ideológico o de la narrativa política histórica. Entonces, necesitamos energías limpias, baratas y de calidad, necesitamos certidumbre jurídica y necesitamos condiciones, sobre todo de respeto de los acuerdos internacionales firmados del país para que haya un gran potencial. Dicho eso, en México, todo esto se tiene que dar para que se pueda desarrollar el sur-sureste. Y el sur-sureste
se va a desarrollar solo si invertimos en infraestructura y en capital humano. Porque aunque haya condiciones fiscales y físicas, pues la verdad es que nadie se va a venir a poner una gigaplanta aquí si no tienes quien te suministre, o si no hay gas, o si no hay electricidad, y si no hay condiciones de seguridad. Incluso el tema de la mano de obra también. Y la mano de obra. Ese es otro tema también, creo que siempre está presente. La visión de las comunidades sobre sus recursos, sobre sus espacios, incluso hasta ha habido temas religiosos que se inmiscuyen en estos puntos. Sí, mira, a mí me preguntaban cuando yo estaba en las zonas mucho de la mano de obra, y yo decía de verdad convencida, cuando me decían de los migrantes, yo les decía, vamos a hacer importación de migrantes, porque es una mano de obra calificada y bilingüe, que es la que necesitamos. Repatriar al sur-sureste esa mano de obra que hoy ya los americanos nos hicieron favor de capacitarla y hacerla bilingüe, de verdad, era un proyecto no nada más real, sino... muy interesante, o sea, lo que estás diciendo es muy interesante porque no quiere decir que trajeras de otros países, para que quede claro, sobre todo, sino con nacionales y de los estados. Que se fueron del otro lado, que están lejos de sus familias y que ha habido un rompimiento social y familiar brutal. Entonces, era un tema de mano de obra. Pues me decían, ¿de dónde va a sacar la mano de obra? Le dije, de ahí vamos a sacar la mano de obra. Entonces, bueno, todo eso pues, se ha perdido, pero yo creo que el sur-sureste hay que retomar ese tipo de proyectos. Yo creo que si se le vuelve a tomar proyectos con esa visión integral, puede el sur-sureste salir adelante. Si no, vamos a seguir viviendo pues, de las acciones buenas o malas que tenga tanto el gobierno de la República como el gobierno estatal. Muy interesante. Pues ahí quedan los planteamientos. Es decir, habrá que esperar qué resultados hay. Esto del transísmico, ¿qué opinas? Mira, el transísmico es una gran opción. No vamos a competir nunca, porque luego la idea del transísmico no es que compitas con el canal de Panamá, eso nunca va a pasar. ¿Qué es lo que muchos manejan, ¿no? Eso no existe, eso es una falacia, pues yo no sé quién lo dijo, pero pues el que lo diga no tiene ni idea de lo que está hablando. Aquí se trata de tener y facilitar un tema de insumos del Golfo al Pacífico, ¿no? Tener un instrumento por tren, que la verdad es que hoy me he perdido, pero sé que se han invertido más de 3.500 millones en el transísmico. Nosotros teníamos un presupuesto de 800 millones, porque la realidad es que el transísmico en la primera etapa lo que deberías de haber es mejorado la vía. La que hay. Que había ciertas pendencias y curvas que eran muy mejorables, no teníamos que hacer mayor inversión. Digo, a lo mejor lo que están haciendo es mejor, pero en ese tiempo, y sí, en cambio, desarrollar las diferentes zonas con vocaciones productivas. La parte de Salina Cruz con una claridad en la parte energética, la parte de Coatzacoalcos, química y petroquímica, y con un booster agroindustrial también, al igual que aquí, Yucatán, una zona tecnológica, la parte de Chiapas totalmente agroindustrial, y la parte de Campeche y Tabasco con zonas contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que íbamos a desarrollar vocaciones que no tuvieran que ver con el petróleo, porque esos estados, cuando hay auge en el petróleo, pues están muy bien, pero en los últimos 10 o 15 años han tenido las caídas, bueno, en ese tiempo tenían caídas de más del 7 y 8% anual del PIB regional, precisamente por la crisis petrolera. Entonces había que darle otras vocaciones para poderlas hacer. Y todo eso lo teníamos ya desarrollado. Entonces el transísmico tiene esa razón de ser, de poder generar productos no a escalas muy menores que las de Panamá, pero sí que fuera un instrumento de competitividad para las regiones. O que sea un instrumento. Que sea, claro, que sea. Y eso esperamos que pueda ser, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí está. Oye,
perdón la digresión. Nos regresamos a lo oye, que excelente además lo que tú nos estás explicando, porque estos temas, así como tú lo estás planteando de una manera, diría yo, hasta didáctica, pues poco se discuten públicamente, son poco conocidos. La verdad es que nos vamos, y me incluyo, mucho con las generalidades de lo que se plantea, y creo que es muy importante entrar a los detalles y los puntos finos. En general, la economía del país, ¿cómo la ves? Porque ahora recién, en los últimos días, se ha visto, por ejemplo, que el peso ha recuperado, se ha recuperado frente al dólar. ¿Eso es un signo de buena economía? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que el peso esté fuerte, por decirlo de una definición, con la economía global del país mexicano. Hombre, siempre ayuda. Si está muy mal el país, obviamente el precio se deprecia. Pero hoy las condiciones del superpeso, por ponerlo así, principalmente tienen que ver con la tasa de interés real que pagas el país. ¿Qué es la tasa de interés real? Es lo que paga los bonos mexicanos con respecto a la inflación. Estamos pagando cerca del 11, vamos a terminar pagando este año el 12% de una tasa real contra inflación que va a la baja de menos del 6%. Tienes 6 a 7 puntos de diferencia en términos reales. Eso es lo que buscan los inversionistas extranjeros. El peso principalmente se debe a la tasa real, que es de las más grandes que se paga a nivel global, y por eso tenemos una inversión tan fuerte, y eso fortalece al peso. Y el otro es que no ha salido, fíjate, la inversión mexicana salió durante el 21 y el 20 de manera muy importante, que no se había dado por preocupación de la política pública del gobierno federal. El año pasado, más o menos, creo que salieron como 15,000 millones antepasado, y el año pasado solamente $1 billón, 1,000 millones. ¿Qué quiere decir? Que esa tasa recuperó y volvió a traer inversión de mexicanos, y no hubo, de la inversión de extranjeros no hubo salida. Ese es el factor principal. Hay otros factores. La inversión extranjera directa, el nearshoring, estos 35,000 millones de dólares, lo que está viniendo de los connacionales, que hoy ha rompido récord, y eso no es buenas noticias como se quiere vender. Eso quiere decir que nuestros connacionales están trabajando más y están mandando más dinero porque se requiere. Estamos cerca de los 60,000 millones de dólares, 59,000 para ser exactos. De remesas. De remesas. Entonces, esas cuestiones son las que ha fortalecido al superpeso, más allá de, hombre, que también ayuda que haya una política monetaria manejada por el Banco Central y por la Secretaría de Hacienda responsable. Eso también hay que decirlo. Pero principalmente es por la tasa de interés real que estamos pagando como país, que eso es bueno para mantener las inversiones, pero muy malo porque nos cuesta más ese interés, pues nosotros lo estamos sacando de un bolsillo para dárselos a los que están invirtiendo en México, y eso obviamente pues tiene un costo muy alto para las finanzas públicas federales. Pues ahí está el tema. Qué gusto poder conversar con sí, dime, por favor. No, y lo otro que me habías dicho, y de la economía, termino nada más diciéndote, la inflación está a la baja, hay mejores condiciones, hubo el crecimiento, más o menos va a estar cerca del 1.8, 1.9 para este año. No es malo. No es malo, pero al final vamos a terminar el sexenio, y eso sí es bien importante que se sepa, en el escenario muy bueno, entre un promedio del 0 al 0.5 de crecimiento en 6 años. Este es el menor crecimiento en los últimos 35 años o en los últimos 6 sexenios que hemos tenido en el país. Pero las cosas van mejor, y yo creo que al final en el sexenio tanto el tipo de cambio se va a mantener
Vamos a estar cerca de los 20.30, 20.50 para el final, es lo que se espera. Pero te anda abajo de los 19, ¿no? De abajo de los 19. 18. Este año se espera que se cierre como en 19.30, 40, 50. Pues es muy volátil. El otro año cercanos a los 20, pasados los 20 pesos por dólar, crecimientos entre el 1.5 al 2%. Y inflación a la baja. Esto es también global, a nivel global. Y lo más importante también, con esto termino, las tasas de interés yo creo que se van a mantener hasta finales del 2024, tasas altas, y la disminución yo creo que va a empezar en el 2025 o a finales del 2024. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mantener tasas altas tanto a nivel global, a nivel mundial, como a nivel México. Muy bien. Bueno, pues ahí está el tema. Yo creo que hasta aquí, porque la verdad es muy complicado poder entender. Van a tener que ver 2 o 3 veces el programa. Lo bueno es que se queda en la nube para poder entender bien todos estos temas. Finalmente, Gerardo, Oaxaca. Tú eres un oaxaqueño natural, sí, que amas a tu estado, eso me consta, comprometido con él. ¿Cómo lo ves? Yo creo que bien. Yo creo que Oaxaca... Hay que buscar cuáles son las vocaciones productivas. Tenemos vocaciones importantes, la parte de la agroindustria, la parte de turismo, la parte de nuestras riquezas históricas, ¿no? Llama la comida, cultura, artesanía, pintura. Yo creo que por ahí nos tenemos que ir. No hay que inventar el hilo negro. Yo creo que hay 4 o 5 cosas que hacer y hacerlas muy bien. Trabajar mucho en temas de seguridad y en temas de certidumbre jurídica, sobre todo seguridad física y patrimonial para los oaxaqueños, que es un tema nacional, que obviamente pues afecta a todos los estados. Y bueno, pues yo creo que teniendo un gobierno cercano a la gente y responsable, se pueden hacer muchas cosas. Fíjate lo que son las cosas, déjame comentártelo, por lo que tú estás diciendo precisamente del desarrollo del turismo, del desarrollo de nuestra gastronomía, de nuestra arqueología, de nuestras culturas, de nuestra creatividad. Así casi como tú lo dijiste, lo expresó hace algunos días el gobernador Salomón Jara cuando fue a inaugurar el espacio de Oaxaca en el Tianguis Turístico 2023. Incluso hizo un pronunciamiento porque sabemos que al barrio de Jalatlaco lo declararon barrio mágico y él hizo un pronunciamiento en el sentido de que esperaba que Oaxaca se le declarara un estado mágico, en lo cual creo que todos coincidimos. Yo creo que el gobernador lo suscribimos. Es una gente que conoce muy bien el estado, y yo creo que pues, tiene la claridad de cuáles son las fortalezas. Entonces yo creo que si se encaminan en eso, pues va a ser muy exitoso, y eso le deseamos a todos, claro, que les vaya muy bien por el bien de Oaxaca. Así es. Si le va bien a Salomón, le va bien a Oaxaca. Así es. Así es. Gerardo, qué gusto. Gracias. ¿Algo más Raúl que quisieras agregar? No, pues ¿Aspiraciones políticas cercanas? Yo creo que es momento ahorita de trabajar mucho. Bueno, ya, perdón que te interrumpa, como lo platicamos con Gerardo y pasando Semana Santa, vamos a pesar de las circunstancias, porque tiene que estar pues tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, va bien toda la actividad que tiene, pero estamos planeando hacer un programa precisamente con estos temas del desarrollo de la economía, de la industria, de los elementos, los puntos finos que tienen que ver incluso con las propuestas para poder echar a caminar proyectos que reditúen en materia de empleo, en materia de economía. Es un proyecto que estamos trabajando aquí con Gerardo Gutiérrez, esperemos que se concrete. Y bueno, pues bienvenido a Oaxaca, bienvenido a Regeneración, Gerardo. Gracias, ¿algo que quieras agregar Raúl para los oaxaqueños? Pues nada más agradecerte a ti, Raúl, y felicitarte por este programa que tiene ya tantos años. Me tocó conocerlo casi desde sus inicios, y bueno, pues siempre ha sido una gente muy comprometida. Ya sabes que se te quiere mucho, hay un cariño y un afecto de vida, como lo dije al principio. Y bueno, pues si nos dan la oportunidad aquí, don Raúl, vamos a estar con ustedes dándoles lata y tratando de aportar un poco por el bien de Oaxaca. Gracias. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Muchas gracias por su atención. Ya los planteamientos están hechos.
Nos vemos pronto. Gracias. Sean felices. No cuesta nada. O cuesta poco.